Muy bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a conversar estos dos temitas que traemos para hoy. Para finalizar, pues lo que es el tema del acondicionamiento del aire, ¿verdad? Que es una de las ramas más importantes en la ingeniería mecánica. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a comenzar con este problemita que dice así. Vamos a suponer que ingresa o entra aire a un sistema de acondicionamiento. Que adicional usa refrigerante 134A para sacarle el calor al aire, el cual ingresa a 30 grados Celsius, el aire, ¿verdad? No el refrigerante, sino el aire, ingresa a 30 grados Celsius y 70% de humedad relativa. Nos dan un flujo volumétrico de 4 metros cúbicos por minuto. ¿Ok? Esa es la razón con la cual está ingresando aire, volumen por unidad de tiempo. El refrigerante entra a la sección de enfriamiento a 700 kilopascales con una calidad de el 20% y sale como vapor saturado, refrigerante vaporizado. El aire se enfría a 20 grados Celsius a una presión de 90 kilopascales. Nos piden determinar la tasa de deshumidificación, la tasa de transferencia de calor y un flujo y el flujo másico del refrigerante. ¿Ok? Entonces tenemos, eh, podemos representar este problema con el siguiente diagrama donde tenemos el ducto donde va a ingresar aire con las temperaturas iniciales y va a salir aire más frío. Entonces tenemos un proceso de acondicionamiento de aire de enfriamiento. Pero también notamos que nos están preguntando por la tasa de deshumidificación. Quiere decir que posiblemente con las condiciones que tenemos, ¿verdad? Porque el problema no nos dice que es enfriamiento y deshumidificación. Literalmente todavía no nos lo ha dicho, pero a la hora que nos pregunta por la deshumidificación, podemos ir notando y tenemos que comprobarlo porque puede ser cuál es la tasa de deshumidificación, cero porque no se está condensando. Entonces no hay deshumidificación y el aire sale con la misma cantidad de vapor de agua que ingresa. Entonces puede ser que no haya deshumidificación, pero nos están preguntando, hay que dar una respuesta, ¿es cero o es de cuánto, verdad? ¿De cuánto es esa tasa de deshumidificación? ¿Ok? Entonces, quiere decir que vamos a tener el caso en que va a chocar el aire viene con una humedad del 70% y al chocar esa masa de vapor de agua con las paredes frías de, que contienen el refrigerante frío, puede ser que lleguemos a la temperatura de punto de rocío y vamos a tener las primeras presencias de condensado. ¿Ok? Entonces, en condiciones iniciales vamos a tener y condiciones finales, o un estado 1, un estado 2 para el aire. Para el refrigerante también vamos a tener solamente para el refrigerante un estado 3 y un estado 4. ¿Ok? En mis condiciones iniciales o mi estado 1 ya sabemos que tenemos un flujo volumétrico de 4 metros cúbicos por minuto y el aire ingresa a 30 grados Celsius y 70% de humedad relativa. ¿Ok? Y nos indican que finalmente el aire sale a 20 grados Celsius. Entonces pasamos de 30 a 20 grados Celsius, una caída de 10 o un delta T de 10 grados Celsius. Para el refrigerante nos dicen la presión. La presión, ¿verdad? En el evaporador, recordemos que en un ciclo de refrigeración, tanto en el condensador como en el evaporador, no se varía la presión. Entonces, al inicio,
o en mi estado 3 para el refrigerante, él le ingresa a una presión de 700 kilopascales y a una calidad de el 20%. Entonces tenemos una mezcla. Una mezcla que su mayoría, el otro 80%, quiere decir que tenemos 80% del refrigerante líquido y 20% del refrigerante en forma de gas. ¿Ok? Perdón. Que a la hora de que el refrigerante absorbe el calor del aire, ese refrigerante se va a evaporar, saliendo y teniendo como resultado en el estado 4, eh, como nos dice el problema, también sale refrigerante como vapor saturado. Por lo tanto, podemos decir que en el estado 4 tenemos la misma presión que en el estado 3, porque se mantiene, no tenemos una caída de presión o no la tomamos en cuenta, ¿verdad? Y tenemos una calidad del 100%. ¿Por qué? Porque el refrigerante está totalmente saturado, está como vapor saturado. ¿Ok? Y también estamos extrayendo calor del aire y esa misma cantidad de calor es la misma cantidad de calor que está absorbiendo el refrigerante. Entonces vamos a tener un calor de salida. Y ese calor sale del aire, lo tomamos del aire y, e ingresa a el refrigerante. Entonces, si analizamos, si nuestro volumen de control es el refrigerante, tenemos un calor de entrada al refrigerante, pero nuestro volumen de control, cuando es el aire, tenemos un calor de salida, que ambos son iguales, simplemente eh, dependiendo de qué estamos analizando, para un caso es calor de salida y para otro caso es calor de entrada, pero tienen la misma magnitud, ¿ok? El 100% del calor que se extrae del aire es el 100% del calor que está recibiendo el refrigerante para evaporarse. ¿Ok? Y nos dicen también finalmente que tenemos una presión en el ducto o en el estado 1 y el estado 2 no hay variación de la presión del aire en ese ducto y se mantiene a 90 kilopascales. ¿Ok? O sea, la presión del ducto a la entrada y a la salida de nuestro volumen de control. Entonces debemos de calcular A, la tasa de deshumidificación o cuánto es el flujo másico de agua que posiblemente se va a extraer de el aire. ¿Ok? Ese flujo másico de condensado también lo podemos ver. Entonces, lo podemos nombrar como flujo másico de agua, ¿verdad? Más adelante lo vamos a nominar también como flujo másico de agua de condensado, como lo tenemos acá. Nos piden que calculemos la tasa de transferencia de calor, que sería cuánto calor se está extrayendo del aire, y el flujo másico del refrigerante. ¿Cuánto es el flujo másico que ingresa del refrigerante acá y que sale acá, que es el mismo? ¿Ok? Para mantener las condiciones que ya conocemos. Bien. Entonces vamos a comenzar el análisis con el balance de masa de el agua que tenemos. Entonces vamos a tener que el flujo másico o la sumatoria de flujos másicos que entra es la misma que la que tenemos de salida. Entonces, va a entrar agua inicialmente a nuestro sistema como vapor de agua. ¿Ok? Vamos a tener un flujo másico de vapor de agua ingresando inicialmente. Y vamos a tener otra cantidad que va a continuar hacia la salida. ¿Ok? Igualmente como vapor de agua. Entonces, estamos analizando el agua tanto como vapor o como agua líquida. No importa su estado, sino ingresa agua en forma de vapor y vamos a tener también que sale agua en forma de vapor. Pero también va a salir agua en forma de condensado. ¿Ok? Entonces tenemos
una entrada y dos salidas cuando analizamos la masa del agua como vapor o como agua líquida. ¿Ok? Recordemos que la masa de vapor también es igual a la masa de aire seco por la humedad absoluta. Entonces podemos decir que la cantidad de entrada solamente vamos a tener un flujo másico, ¿verdad? De vapor de agua y es igual a un flujo másico de agua de condensado más un flujo másico de agua que sigue su camino directo hacia la salida. ¿Ok? Entonces quiere decir que a la entrada tenemos un flujo másico de agua en forma de vapor y a la salida tenemos un flujo másico de agua en forma de condensado, de agua líquida. Y tenemos también que cierta cantidad de ese vapor de agua se mantiene y sale. ¿Ok? Que va a ser menor al que ingresó, claramente. La suma de estos dos es igual al total que ingresó. ¿Ok? Entonces, podemos definir el flujo de vapor de agua que ingresa como el flujo másico de aire seco por la humedad específica o la humedad absoluta. Es igual a el flujo de agua de condensado como MC, vamos a denominar de esa forma para cortar un poquito el nombre, agua de condensado más la cantidad de vapor de agua que sale, pero transformado de esta forma. ¿Cómo? O lo vamos a calcular como la cantidad de el flujo másico de aire seco por la humedad específica del estado 2. ¿Ok? Y de esta ecuación podemos encontrar y despejar cuánto va a ser el flujo másico de condensado, que es lo que nos estaban preguntando en la parte A. ¿Ok? En función del flujo másico de aire seco multiplicado por la diferencia de humedades absolutas entre el estado 1 y el estado 2. ¿Ok? Entonces ya definimos una ecuación para encontrar cuánto es el flujo de vapor de agua que se está condensando. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo que es el balance de energía, ¿verdad? Tenemos la conservación de la energía que se mantiene. La energía que entra es igual a la energía que sale, pero ¿qué energías están ingresando? Ok, vamos a tener, perdón, una energía inicial, ¿verdad? Toda la energía que viene con la masa de aire atmosférico. A esa masa de aire atmosférico se le va a extraer, ¿verdad? Energía calórica y parte de esa energía también se va a ir a través del agua de condensado y parte de esa energía también va a seguir hacia el estado 2 y va a terminar de salir. ¿Ok? Entonces tenemos una energía que entra y tres energías que salen. ¿Ok? Viendo las energías también como flujos másicos por su respectiva entalpía. ¿Ok? Entonces, tenemos que la sumatoria de energías que entran es igual a la sumatoria de flujos másicos por su entalpía de entrada y es igual a todas las energías que salen. Entonces tenemos una única energía que entra acá y tenemos dos que salen. En forma de calor, sería la energía que se está extrayendo del aire, que es la que tenemos que calcular, y la energía
que sigue hacia la salida en el aire también que sale como flujo de masa por la entalpía de salida. Ahora les vamos a colocar pues, un nombre a cada uno. Entonces tenemos que la energía que entra va a ser al flujo de masa de aire seco por la entalpía del estado 1. ¿Ok? Esa es toda la energía que ingresa, que trae la energía que trae la masa de aire seco solamente. ¿Ok? Va a ser igual a un calor de salida más el flujo másico de condensado por la entalpía del agua, que es el que tenemos acá, a la temperatura de la salida, esta entalpía que luego la vamos a calcular, más el flujo másico de aire seco por la entalpía del estado 2. ¿Ok? Entonces, de esta ecuación podemos despejar lo que nos interesa y debemos de calcular, que es el calor de salida, queda en función, ¿verdad? Hacemos la matemática, sacamos el flujo másico de aire seco como factor común, multiplicado por la diferencia de entalpías del estado 1 al estado 2, menos, pasamos esta parte al otro lado al restar, el flujo másico de condensado por la entalpía del agua a la temperatura de la salida que nos dice el problema que son 20 grados Celsius acá. ¿Ok? Entonces ya tenemos otra ecuación para responder la parte B, si no me equivoco. Y por último vamos a hacer un balance de energías, pero solamente para el refrigerante 134A, donde la energía que entra es la misma energía que sale. Y como dijimos al inicio, si analizamos solo el refrigerante, ¿cuál es la energía que ingresa y la energía que sale? Pues vamos a tener que la energía que nosotros o que para el refrigerante está ingresando es nuestra energía de salida, nuestro calor que se le está extrayendo a el aire. Y en su totalidad va a transformarse en 100% la energía que está tomando el refrigerante del agua. Y lo podemos calcular como el flujo másico del refrigerante por el cambio de entalpía que va a tener ese refrigerante de 3 a 4. ¿Ok? Por lo tanto, podemos despejar el flujo másico del refrigerante, que es lo que nos piden en la parte C, en función del calor que se le está extrayendo al aire, dividido entre H4 menos H3, que son las entalpías del refrigerante a la salida y a la entrada. ¿Ok? H3 y H4. ¿Ok? Entonces, ya tenemos tres ecuaciones, ¿verdad? Para poder encontrar los tres parámetros que nos están solicitando. Entonces, ya sabemos, ya tenemos un camino a seguir y notamos todo lo que necesitamos calcular. Que necesitamos, vamos a tener que calcular el volumen relativo, la humedad absoluta del estado 1, la entalpía del estado 1. Vamos a calcular la humedad absoluta del estado 2, entalpía del estado 2, ir a tablas para calcular cuánto es la entalpía del agua líquida a 20 grados Celsius. Tenemos que calcular el flujo másico de aire seco. ¿Ok? Y tenemos que calcular la entalpía del estado 3, que sería la entalpía de el refrigerante que está entrando como una mezcla con una calidad del 20% que hay que tomar en cuenta. Y tenemos que encontrar también la entalpía
del refrigerante a la salida, una vez que absorbió todo el calor que se le extrajo a el aire. ¿Ok? Entonces, todo esto es lo que vamos a necesitar. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a encontrar estas variables donde al analizar el estado 1, del cual sabemos temperatura y humedad relativa. Y pues sabemos que todo el sistema está a una presión de 90 kilopascales. Por lo tanto, pues no podemos ir a la carta psicométrica directamente, ya que la carta psicométrica está siempre a una atmósfera. Entonces hay que tener cuidado de cuándo podemos y cuándo no utilizar la carta psicométrica. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que ir a las ecuaciones que hemos visto para encontrar los parámetros que ya vimos que necesitamos. Entonces, en este caso, sabemos que podemos calcular la humedad absoluta en función de la presión de vapor del estado 1 y la presión absoluta del estado 1, ¿verdad? La podemos llamar también como estado 1, que va a ser la presión total del sistema, del ducto. Por lo tanto, nosotros acá, de esta ecuación, solamente conocemos la presión del estado 1, que es igual a la presión que nos indica el problema, 90 kilopascales. Ok, entonces vamos a calcular la presión de vapor del estado 1, ok, del cual sabemos que la podemos calcular multiplicando la humedad relativa por la presión de, em, de vapor de agua, ¿ok? A la temperatura de entrada. Y esa presión de saturación de agua en forma de vapor la vamos a encontrar, ¿verdad? La, la presión va a ser igual a la presión de saturación a la temperatura de entrada, que son los 30 grados Celsius. Y la vamos a encontrar como es una presión de saturación. Ya sabemos que podemos ir a la tabla, en este caso la A4, y buscar y encontrar directamente para la temperatura de 30 grados Celsius cuál es mi presión de saturación. ¿Ok? ¿Qué va a ser la que vamos a utilizar acá? Por lo tanto, ya podemos calcular directamente cuánto va a ser la presión de vapor en el estado 1, como 2.972 kilopascales. ¿Ok? Por lo tanto, ya de esta ecuación tenemos todas las variables, ya las conocemos y ya podemos calcular al sustituir toda la información que ya tenemos. Para encontrar la humedad absoluta del estado 1 como 0.02 o 0.2124 kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. ¿Ok? Entonces ya tenemos una de las tantas variables que necesitamos, en este caso del estado 1. Ahora vamos a calcular la entalpía del estado 1 en función, recordemos que la entalpía total de una mezcla de aire atmosférico era la entalpía que tiene la masa de aire seco más la entalpía que tiene el vapor de agua. Muy bien. Y acá recordemos la ecuación donde H sub A me representa la entalpía de la masa de aire seco y H sub G me representa la entalpía del vapor del agua, multiplicado por la humedad absoluta, que ya la conocemos.
También la entalpía del aire seco se puede calcular como el calor específico a presión constante por la temperatura del estado respectivo, que ya conocemos también. ¿Ok? Y el CP, vimos que para un gran amplio rango lo vamos a utilizar como constante. Entonces ya lo conocemos, el CP igual a 1.05 kilojulios sobre kilogramo por grado Celsius. Multiplicado por la temperatura, ya tenemos la entalpía de esa masa de aire seco. ¿Ok? Por lo tanto, podemos decir que la entalpía del estado 1 es igual al calor específico a presión constante por la temperatura del estado 1 más la humedad absoluta del estado 1 por la entalpía del vapor de agua. ¿Ok? A la temperatura del estado 1, ¿verdad? Que son los 30 grados Celsius. Que vamos igualmente a la tablita y para 30 grados Celsius nosotros ya podemos calcular esa entalpía de vapor saturado. De la tabla A4, por lo tanto, sustituimos el CP, la temperatura de mi estado inicial, la humedad absoluta y la entalpía de vapor de agua. Para encontrar que tenemos una entalpía del estado 1 de 84,45 kilojulios sobre kilogramo. ¿Ok? Kilogramo de aire seco. Entonces ya tenemos otro valor que andamos buscando. La entalpía del estado 1 y la humedad absoluta del estado 1. ¿Alguna duda hasta acá? Si tuviéramos que la presión es una atmósfera, la presión atmosférica dentro del ducto, ¿verdad? Tendríamos un camino un poco más sencillo para encontrar la humedad y la entalpía, que sería la carta psicométrica. Ubicando, ya tenemos dos puntos o dos condiciones de entrada, podemos ubicar nuestro punto donde se encuentra el estado 1 en la carta psicométrica. Pero al darnos una presión distinta a la presión atmosférica o una atmósfera, pues tenemos que utilizar las ecuaciones que ya hemos visto. Muy bien, entonces, resumido, ya tenemos humedad y entalpía del estado 1. Y para nuestros análisis vamos a tratar la masa, tanto la masa de aire seco como la masa de vapor o los gases de vapor de agua como un gas ideal. Por lo tanto, podemos apoyarnos en la presión del gas ideal. P por V es igual a RT para encontrar el volumen. ¿Ok? Donde la constante R del aire la vamos a tomar también de la tabla, donde acá la tenemos, 0.287. La temperatura, ya la conocemos. Y necesitamos calcular la presión parcial de la masa de aire seco. Esa presión parcial de la masa de aire seco del estado 1, ¿verdad? Es igual a la diferencia de la presión total menos la presión de vapor. ¿Y quién es la presión total del estado 1 y también del estado 2? Los 90 kilopascales. ¿Ok? Acá le colocamos el subíndice 1 simplemente porque estamos analizando a quién, al estado 1. Por lo tanto, la presión parcial va a ser de
87.02 kilopascales. La presión parcial de la masa de aire seco. Por lo tanto, podemos calcular ese volumen relativo como la constante del gas ideal por la temperatura. Ojo, tenemos, ¿verdad? Temperatura en unidades absolutas, en Kelvin, por lo tanto, a los 30 grados tenemos que sumarle los 273 para obtener 303, dividido entre la presión parcial de 87.02 kilopascales. Y obtenemos un volumen relativo de 0.999.3 o 99.93 metros cúbicos por kilogramo de aire seco. ¿Ok? ¿Qué sería el valor que estaríamos encontrando acá que vimos en ejemplos anteriores de la carta psicométrica también? Pero en este caso la encontramos con la ecuación del gas ideal. Para poder encontrar a quién, al flujo másico de aire seco, porque ya vimos que es parte importante para nuestras ecuaciones principales que nos van a dar la respuesta. Por lo tanto, podemos decir que el flujo másico de aire seco, que ya sabemos que es un flujo volumétrico dividido entre un volumen relativo, el flujo volumétrico ya lo sabíamos, que era igual a 4 metros cúbicos por minuto, dividido entre ahora el volumen relativo que acabamos de encontrar, igual a 4.003 kilogramos por minuto. Entonces quiere decir que la masa de aire seco que está ingresando por acá, por unidad de tiempo, son 4.003 kilogramos por minuto. ¿Ok? Esa es la masa de aire seco, la que trae toda esa energía, ¿verdad? Y me genera esos cambios de entalpías, o de la cual vamos a robar también esas entalpías y se van a dividir entre el agua de condensado y pues la masa de aire seco que continúa hacia la salida. Muy bien. Entonces hasta acá logramos encontrar la humedad absoluta, la entalpía y el volumen relativo del estado 1, que era lo que necesitábamos para dar respuestas. ¿Ok? Vamos a pasar a analizar a el estado 2. Del estado 2, nosotros lo único que sabemos hasta el momento es la temperatura a la cual sale el aire, que son los 20 grados Celsius. Entonces, con el mismo procedimiento, vamos a calcular la humedad absoluta en función de la presión total o absoluta del estado 2 y la presión de vapor del estado 2. ¿Ok? De esta ecuación conocemos, ¿verdad? La presión total, que son igualmente, como dijimos, el estado 1 y el estado 2 comparten la misma presión total de la mezcla, que es igual a los 90 kilopascales, ¿verdad? No se confundan, acá simplemente colocamos el subíndice de sub 2 para entender que estamos analizando el estado 2, pero no importa si estamos en el estado 1 o en el estado 2, analizando el aire va a estar a la misma presión. Estamos omitiendo las caídas de presión a lo largo del ducto. Ok, ahora tenemos que de esta ecuación encontrar lo que no sabemos. No tenemos un número para sustituirlo como la presión de vapor del estado 2. Que esa presión va a variar porque estamos teniendo pérdidas de masa de vapor de agua que se está condensando, se está transformando en agua y está saliendo, se está quedando, no está yendo hacia la salida. ¿Ok? Pero entonces, pregunta, ¿cuánto sería, cuánto es la humedad relativa del estado 2?
¿Alguno o alguna que se quiera lanzar al agua? ¿Cuánto sería la humedad relativa del estado 2? Si inicialmente teníamos 70%, ¿cuánto podrá ser la humedad relativa? ¿Verdad? Es importante preguntarnos y entender qué es lo que está pasando y por qué. Entonces, tal vez para responder esta pregunta, ¿cuánto debe ser o cuánto va a ser la humedad relativa del estado 2? Tenemos que preguntarnos, bueno, ok, suave, ¿cuál es la temperatura del punto de rocío en, en este punto para saber si esa temperatura del punto de rocío es mayor a 20 grados Celsius? Quiere decir que vamos a tener presente condensado. Entonces, si inicialmente estábamos a 30 grados Celsius, si mi temperatura de punto de rocío se encuentra entre 30 y 20, quiere decir que a lo largo de esa reducción de temperatura, si pasamos por la temperatura del punto de rocío, quiere decir que en ese momento vamos a comenzar a ver la presencia de condensado a lo largo de toda la tubería, de todas las paredes de la tubería que llevan el refrigerante, ¿verdad? Llegando entonces hasta de 30 la temperatura del rocío hasta 20. Si la temperatura del rocío la calculamos de punto de rocío y la calculamos y está, no llegamos, por ejemplo, pues si pasamos de 30, va bajando, llegamos a 20 y calculamos la temperatura de punto de rocío como 15, por ejemplo, quiere decir que nunca llegamos a la temperatura de punto de rocío y nunca vamos a tener condensado. ¿Ok? Entonces, ahí podríamos responder cuánto sería el flujo másico de agua de condensado. Va a ser cero porque no estamos llegando a la temperatura de punto de rocío. ¿Ok? Entonces, parte importante es entender bien qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a calcular esa temperatura de punto de rocío que es igual a la temperatura de saturación a la presión de vapor de entrada. ¿Ok? O en función de los 30 grados Celsius que ya encontramos anteriormente. Por lo tanto, la temperatura del punto de rocío, vamos a ir a las tablas termodinámicas para encontrar la temperatura de saturación en función de la presión de vapor del estado 1. Porque esa temperatura va a ser la temperatura del punto de rocío con estas condiciones de entrada. ¿Ok? Y como ya calculamos la presión de vapor del estado 1 como 2.972 kilopascales, vamos a ir a las tablas termodinámicas y entre nuestra presión que se encuentra entre estos dos valores, vamos a ir y encontrar la temperatura de saturación que va a ser igual a la temperatura de punto de rocío. Por lo tanto, se encuentra entre 20 y 25. Vamos a interpolar y encontramos que la temperatura de punto de rocío es igual a 23.81 grados Celsius. Quiere decir que entre 30 y 20 se va a encontrar la temperatura de 23.81 grados Celsius. Entonces, quiere decir que en el momento en que el refrigerante comienza a robarle energía calórica a la masa de aire, ¿verdad? Esta va a comenzar a reducir su temperatura y va a llegar al punto en que va a pasar de 30 a 20. Eso va a pasar de fijo. Pero en el camino de 30 a 20
inicialmente vamos a pasar por la temperatura de punto de rocío. Quiere decir que cierta cantidad de vapor de agua va a llegar a esa temperatura y va a comenzar a condensarse. Por lo tanto, sí vamos a tener un flujo másico de agua de condensado que vamos a tener que calcular. ¿Ok? Entonces, tal vez para entenderlo aún más, lo podemos graficar. Vamos a tener em, la gráfica de temperatura contra entropía, la campana gaussiana. Y vamos a tener una curva de presión constante que va a ser nuestra curva de presión de vapor del estado 1, donde inicialmente estamos acá a la temperatura de 30 grados Celsius, a nuestra temperatura inicial. ¿Ok? ¿Qué está pasando dentro del ducto? Que la temperatura, como le estamos sacando calor a, a la masa de aire atmosférico, ¿verdad? La temperatura va a comenzar a disminuir. Entonces, vamos igualmente sin variar la presión de vapor, porque no se ha variado la cantidad de humedad en la masa de aire, vamos a bajar la temperatura a lo largo de la curva de presión de vapor hasta saturarse. En ese momento llegamos a la temperatura de punto de rocío, que son los 23.81 grados Celsius. En este momento comienza a condensarse la cierta cantidad de masa de vapor de agua que va dentro del ducto y se comienza a presentar las primeras gotas de condensado. Y aquí lo vemos como vapor saturado. ¿Ok? Donde ya estamos en el límite, si comienza a bajar más la temperatura, se comienza a presentar ese condensado. Entonces la ruta que sigue el aire, como se comienza a transformar vapor de agua en gotas de agua líquida, a cambiar de estado, la cantidad de vapor de agua comienza a disminuirse, por lo tanto la presión de vapor también comienza a disminuirse y vamos a pasar de la presión de vapor del estado 1 a la presión de vapor del estado 2 acá. Igualmente, con una calidad del 100%. Por lo tanto, aquí estamos dando respuesta a cuánto es la humedad relativa del estado 2. Al presentarse o al superar, ¿verdad? Hacia abajo la temperatura de punto de rocío, quiere decir que la cantidad de humedad que sigue entrando ahí se va a condensar. Y si recordamos el experimento para calcular la temperatura de saturación adiabática, ¿verdad? Al final salía aire que aire saturado al 100%, con una humedad relativa de el 100%. Entonces quiere decir que a la salida de nuestro ducto está saliendo aire con una calidad del 100% o con una humedad relativa del 100%. Y a una presión de vapor que vamos a tener que calcular. ¿Ok? Y la temperatura es la temperatura de salida de los 20 grados Celsius. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta? Esto para poder ver lo que está pasando dentro de ese ducto gráficamente, ¿verdad? Y poder, es importante, ¿verdad? Imaginarnos qué es lo que está pasando, poderlo graficar de diferentes maneras. Ahora, ¿qué pasa si esto mismo lo graficamos en la carta psicométrica, donde tenemos un proceso de enfriamiento y deshumidificación? Entonces nos podemos apoyar en la gráfica que vimos de enfriamiento y deshumidificación, donde podemos colocar nuestro estado 1 que ya conocemos, porque tenemos 30%
70%, ¿verdad? Asumiendo que esta carta psicométrica está para 90 kilopascales, ¿verdad? Igual aquí ven que no tenemos escala de unidades, por tanto es simplemente para entender también con la carta psicométrica qué es lo que está pasando físicamente, donde tenemos la temperatura inicial de 30 grados Celsius, temperatura de bulbo seco, y la humedad relativa del 70%. Entonces, el aire se comienza a enfriar, un enfriamiento simple, ¿verdad? Donde la humedad absoluta todavía no varía. ¿Ok? En el momento en que llegamos a la temperatura del punto de rocío, casualmente, no es casualmente, pero eh, vamos a llegar acá, en este punto en la carta psicométrica, donde vamos a encontrar o donde llegamos a la temperatura de punto de rocío. Y a partir de acá nos vamos a mover sobre toda la línea de saturación y este proceso sería el proceso donde se deshumidifica o cambia de estado cierta cantidad de masa de vapor de agua a agua líquida. Y en este punto, hasta llegar a la salida, vamos a tener una humedad relativa de el 100%, llegando hasta la temperatura de salida de 20%. ¿Ok? Perfecto. Entonces, quiere decir también, si el aire, pensemos todos los casos, si el aire también está saliendo a mi cuarto ya saturado, pensemos también qué pasa si hay masa de vapor de aire dentro de ese cuarto y llega a esa temperatura. Al entrar aire que ya está saturado, la masa que se encuentra de vapor la va a condensar. Entonces, tenemos que tener cuidado de si queremos condensado o no queremos condensado y qué puede pasar al nosotros ingresar, ¿verdad? O trasegar aire totalmente saturado hacia un recinto, ¿verdad? Donde por ahí es cuando le bajamos mucho, por ejemplo, la temperatura al aire acondicionado de la oficina y de pronto comenzamos a ver que las superficies frías se está acumulando condensado, se están comenzando a mojar los espejos o se está comenzando a condensar en los muebles de lata, en los muebles eh, con temperaturas bajas, ¿verdad? Se está comenzando porque el aire que está ingresando, ¿verdad? Frío, pero está ya totalmente saturado. Y si nosotros al estar saliendo y entrando, va a entrar humedad o vapor de agua de los exteriores, ese vapor de agua se va a comenzar a condensar en las superficies frías. ¿Ok? Fenómenos que pueden pasar y ya pues podemos sentarnos y pensar, bueno, ¿por qué se está presentando esta humedad en esta superficie? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? ¿Verdad? Entonces, ¿para qué? Pues ya comencemos a ver esos fenómenos físicos que tal vez no nos explicábamos y comenzar a, ok, ver, ¿verdad? Mm, como ver una radiografía del edificio y saber, bueno, es que aquí están los equipos, aquí está la rejilla de aire acondicionado, está entrando aire, ok, ese aire está, cómo está entrando, si está saturado, no está saturado, etcétera, etcétera. Ok, para ir entendiendo todo eso. También como al inicio, como cuando vimos los ciclos termodinámicos, bueno, cómo funciona un motor de gasolina, cómo funciona un motor de diésel y pues todos esos temas. La idea es que más bien se queden con la espinita y sigan investigando en el libro, sigan investigando, ¿verdad?, cómo funcionan todos estos equipos. Que a mí siempre me pasa de que voy en un mall y me topo algo curioso y, ok, sí, cierto, esto pasa por esto, puede pasar por esto, puede pasar por esto. Y comienzo a explicar a los que me acompañen, ¿verdad? Si no conocen, para el dato curioso del día. Ok,
Entonces, tal vez ya gráficamente también con estos dos grafiquitas podamos entender y acomodar toda esa información y entenderla. Donde también otra relación importante que vemos es que la humedad absoluta del estado 2 que tenemos acá, ya vemos gráficamente por qué es menor a la humedad absoluta que teníamos en el estado 1. La estamos deshumidificando y obviamente tenemos que tener en cuenta que acá está el 0, 0. Aquí comienza la escala, vamos de 0, 10, 20, 30, va aumentando, por lo tanto, se cumple esta desigualdad. Muy bien. Ahora sí, podemos continuar calculando la presión de vapor del estado 2, porque ya conocemos que aquí tenemos un 100% de humedad relativa, o 1. Lo sustituimos y encontramos entonces la presión de saturación, ¿verdad? A la temperatura de salida. Como, por lo tanto, vamos a ir a la tabla A4 y para el 20 grados Celsius tenemos esa presión de saturación. Por lo tanto, la presión de vapor va a ser igual a esta presión de saturación, que la sustituimos acá en la ecuación para encontrar la humedad absoluta. Déjenme admitir acá. ¿Ok? Para encontrar la humedad absoluta en función, ¿verdad? La temperatura al menos la presión de vapor. ¿Ok? Para obtener una humedad absoluta de 0.0166 kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. Muy bien. Entonces ya tenemos humedad absoluta del estado 2. Vamos a encontrar la entalpía del estado 2, igualmente como lo hicimos en el estado 1, en función del calor específico a presión constante, temperatura del estado 2, humedad que acabamos de encontrar por la entalpía del vapor de agua a la temperatura de salida. Que igualmente para 20 grados Celsius tenemos una entalpía de vapor saturado con esta magnitud. Por lo tanto, que es la que tenemos que sustituir acá. Tenemos todos los valores de la ecuación para encontrar directamente nuestra entalpía del estado 2 igual a, calculamos, y nos debe dar 62.22 kilojulios sobre kilogramo de masa de aire seco. ¿Ok? Entonces ya tenemos entalpía y humedad absoluta del estado de salida del aire, del estado 2. Ahora pues, nos devolvemos a la ecuación que ya teníamos para poder conocer la masa de condensado, ¿verdad? Que era este flujo másico que se estaba comenzando a condensar y que debemos de extraer, ¿ok? Entonces, esto también a la hora de hacer el diseño y darnos cuenta de que según la temperatura de salida que me demanda el cuarto que estoy refrigerando, si mis cálculos me dicen, ok, va a tener presencia de condensado o no va a tener presencia de condensado, ok, si tengo, ¿dónde coloco esa trampa de condensado? ¿Hacia dónde lo llevo? ¿Hacia dónde lo deshago? Ok, tener todas esas consideraciones presentes a la hora del diseño, ¿verdad? Y cómo nos damos cuenta, ¿verdad? Con ese análisis que tratamos de hacer anteriormente. ¿Okay? Que al inicio el problema puede que no me enseñe aquí el cañito para sacar ese condensado, ¿verdad? Pero ya nosotros podemos interpretar de que sí va a haber y pues ya a la hora de un diseño real debemos de contemplarlo, ubicar la trampa de condensado y sacarlo. Muy bien. Entonces, ese flujo másico de condensado ya sabíamos que estaba en función del flujo másico de aire seco por la diferencia de
humedades absolutas de la entrada y la salida. Valores que ya calculamos. Podemos entonces sustituir nuestro flujo de masa de aire seco por la humedad absoluta del estado 1 menos la humedad absoluta del estado 2, obteniendo un total de 0.01857 kilogramos por minuto de agua, kilogramos de agua. Entonces está extrayendo 0.01857 kilogramos de agua por minuto. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que recoger acá y sacarlo y llevarlo a un punto de desagüe. ¿Ok? Muy bien, entonces del balance de energía teníamos que calcular cuánto calor le estaba robando el refrigerante al aire y ya lo teníamos en función de la masa, el flujo másico de aire seco, que ya lo calculamos, entalpía del estado 1, el estado 2. Acabamos de calcular el flujo de agua de condensado y tenemos que encontrar la entalpía del agua a la temperatura de salida, que eran los 20 grados Celsius, y acá los tenemos. Ahora solo nos queda entonces sustituir toda la información de la ecuación anteriormente con flujo másico, aire seco, diferencias de entalpías, menos acá fue que, ok, es que hice mal la transición, menos el flujo másico de condensado multiplicado por la entalpía del agua a la temperatura de salida. Eso nos da como resultado 87.42 kilojulios por minuto. Esa es la cantidad de calor que se le está sacando a el aire por unidad de tiempo. ¿Ok? Lo podemos pasar a kilowatts, que sería lo mismo que kilojulios por segundo. Habría que pasar los minutos a segundos simplemente. Entonces, dependiendo de cómo nos lo pregunten. ¿Ok? Y tenemos nuestra tercera respuesta. 87.42 kilojulios por minuto. ¿Ok? Por último, nos tocaba calcular el flujo másico del refrigerante, que ya lo teníamos en función del calor de salida que acabamos de calcular, que es el mismo calor que ingresa al refrigerante para cambiar, producir un cambio de entalpía, que también tenemos que calcular. Hasta el momento no sabemos cuánto es H4 y H3. ¿Ok? Pero lo que sabemos es que el refrigerante en el evaporador, ¿verdad? No tenemos cambio de presión. Por lo tanto, la presión, ya dijimos que en el estado 3 es la misma que el estado 4. ¿De cuánto? La presión de saturación de 700 kilopascales. Pero en este punto de entrada nos daban una calidad de el 20%, la cual debemos de utilizar para encontrar la entalpía del estado 3 de quién? De una mezcla. Entonces, ¿cómo encontramos la entalpía de una mezcla? De esta forma. ¿Ok? Calculando la entalpía como la entalpía de líquido saturado más el producto de la calidad por la entalpía de la mezcla. ¿Ok? Entonces, acá tenemos HF y H de la mezcla, la entalpía de la mezcla. Y la entalpía del estado 4, acá el problema nos dice que tenemos vapor saturado, refrigerante 100% saturado, por lo tanto mi calidad es de
el 100%. Podemos decir entonces que la entalpía del refrigerante a la salida del evaporador es igual a la entalpía de vapor saturado a la presión de saturación. ¿Ok? Que la presión no varía, la presión de saturación es de 700, por lo tanto, mi H4 es igual a mi Hg de vapor saturado que tenemos acá. Y acá lo colocamos inmediatamente. Ese se toma directo de la tabla. Procedemos a sustituir los valores que ya vimos que vamos a necesitar de la tabla y acá están. Quiere decir que la entalpía del refrigerante en el estado 3 es igual a la entalpía del líquido saturado más el producto de la calidad en ese punto a la entrada por la entalpía de la mezcla. Nos da un total de 124.07 kilojulios sobre kilogramo. Por lo tanto, ya tenemos H3 y H4 y podemos calcular el flujo másico del refrigerante. Nos da un resultado total de 0.62 kilogramos de refrigerante por minuto. Entonces, eso es lo que necesitamos que entre y salga de refrigerante por minuto para poder extraer esta cantidad de calor del aire y poder tener una humedad relativa del 100% a la salida y una temperatura a la salida igual a 20 grados Celsius. ¿Ok? ¿Dudas, consultas?